En una tranquila mañana de invierno, un hombre de traje elegante se detiene frente a una casa humilde en las afueras de la ciudad. En su rostro, una mezcla de arrogancia y remordimiento, mientras observa al anciano que, con las manos temblorosas, aún lucha por mantener una sonrisa. Nadie sabe quién es este hombre, ni su conexión con el anciano en silla de ruedas. Lo que parecía un simple acto de bondad pronto se convierte en un juego peligroso, lleno de secretos oscuros y verdades enterradas. ¿Qué tan lejos llegaría uno para buscar justicia? ¿Y qué ocurre cuando la verdad es más aterradora que cualquier venganza? No te pierdas lo que está por venir, porque esta historia podría cambiar todo lo que creías saber sobre el perdón, el amor y la traición. Si estás listo para descubrirlo, suscríbete al canal, comparte este video y comenta de dónde nos estás viendo. Te aseguro que no querrás perderte ni un solo detalle. Era un jueves lluvioso, con el cielo gris cubriendo la ciudad como una manta pesada. Las gotas de lluvia golpeaban el cristal de las ventanas de un lujoso automóvil, cuyo conductor no parecía importarle el clima ni la oscuridad que se cernía sobre las calles. Gabriel Montoya, un hombre de negocios reconocido y uno de los hombres más ricos de la ciudad, se encontraba sentado detrás del volante, mirando con atención una dirección escrita en un pedazo de papel arrugado. Lo que él no sabía es que ese día cambiaría todo en su vida. Un día que jamás olvidaría. Uno de esos días que te arrastra hacia un destino que no puedes controlar. Su coche se detuvo frente a una casa modesta, en uno de los barrios más olvidados de la ciudad. A primera vista parecía un lugar que no pertenecía al mundo de Gabriel. La fachada de la casa estaba vieja, las ventanas con polvo acumulado y el jardín descuidado. Algo completamente ajeno al estilo de vida lujoso de Gabriel. Bajó la ventanilla del automóvil, dejando que el aire frío entrara, mientras observaba a un anciano que, con esfuerzo, intentaba caminar hacia la puerta. Su cuerpo parecía frágil, y las manos temblorosas de tanto esfuerzo. De repente, el hombre se detuvo y se giró hacia Gabriel. En ese momento, sus ojos, opacos por la edad, brillaron con una intensidad inexplicable. Gabriel se sintió extraño, como si ese vistazo lo hubiera atravesado por completo, como si ese anciano estuviera mirando algo más allá de su apariencia. ¿Por qué me siento tan incómodo?, pensó Gabriel, mientras observaba al hombre acercarse a él. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a salir del coche y acercarse. «Disculpe, ¿necesita ayuda?», preguntó Gabriel, sin saber exactamente por qué lo hacía. No estaba acostumbrado a prestar atención a personas como él. Su vida estaba llena de negocios, reuniones, cenas elegantes. Pero, esa tarde, algo le decía que debía hacer algo diferente. El anciano lo miró fijamente, como si estuviera decidiendo si debía hablar o no. Finalmente, dijo con voz suave pero firme: «Soy Ernesto y no busco ayuda. Solo necesito ser visto. Una vez más». Las palabras de Ernesto dejaron a Gabriel sin aliento, como si tuvieran un peso que no entendía. «¿Visto? ¿Por qué dice eso?», Gabriel preguntó, el nerviosismo apoderándose de él. «¿Quién es usted realmente?». Pero Ernesto no respondió. En su lugar, dio un paso atrás y dijo: «Si realmente quieres saber quién soy, ven mañana. Te mostraré lo que nadie más conoce, lo que tu padre hizo». El nombre de su padre resonó en la mente de Gabriel como un trueno. «¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él con todo esto?», preguntó Gabriel. Pero Ernesto ya no estaba allí. Solo quedaba una sombra en el umbral de la casa. Gabriel se quedó paralizado por un momento, indeciso, antes de girar sobre sus talones y regresar a su coche. Lo que acababa de vivir, esa breve interacción, era algo que no podía explicarse, pero algo dentro de él, algo profundo, le decía que debía volver. Era una sensación extraña, como si ese encuentro fuera el primer paso hacia un destino que aún no comprendía. A la mañana siguiente, Gabriel volvió al mismo lugar, esta vez con más preguntas que respuestas. La casa parecía deshabitada,
pero una figura envejecida apareció en la puerta. Ernesto lo esperaba. «Sabía que volverías», dijo con una sonrisa leve que no llegaba a sus ojos. «Vamos adentro. Hay algo que debes ver». Dentro de la casa todo estaba en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La decoración era simple, casi austera, nada como lo que Gabriel estaba acostumbrado. El anciano lo guió hacia una pequeña habitación al fondo, llena de fotos antiguas y objetos que parecían sacados de otro tiempo. «Aquí es donde todo comenzó», dijo Ernesto, mientras señalaba una foto en particular. Gabriel la observó detenidamente. Era una imagen borrosa de un hombre joven, con una expresión seria, vestido con un elegante traje. Gabriel no necesitó mucho tiempo para reconocerlo. Era su padre, pero en sus años más jóvenes. «¿Por qué tienes esta foto? ¿Qué significa todo esto?», Gabriel preguntó, comenzando a sentirse incómodo. Algo no estaba bien, y su instinto le decía que Ernesto sabía más de lo que parecía. Ernesto lo miró profundamente antes de hablar. «Tu padre no fue el hombre que crees que fue. Él robó todo lo que tengo, arruinó mi vida, y ahora lo que hago es devolverle lo que me quitó. Y tú, Gabriel, eres la última pieza del rompecabezas. ¿Sabías que él te dejó en el olvido? ¿Que te usó para construir su imperio y nunca pensó en ti como su hijo?» Gabriel se quedó en silencio, procesando las palabras del anciano. La verdad era difícil de aceptar, pero una parte de él sabía que lo que decía tenía sentido. Su padre había sido un hombre poderoso, y a menudo durante su niñez, él había sentido que su padre no lo miraba como un hijo, sino como una extensión de su propio legado. Las palabras de Ernesto despertaron recuerdos enterrados, y la duda comenzó a germinar en su mente. ¿Qué tan cierto era lo que el anciano decía? ¿Podría ser posible que su padre no fuera el hombre ejemplar que siempre creyó? «Todo lo que te he mostrado es solo la punta del iceberg», dijo Ernesto, su voz grave resonando en las paredes. «Lo que tu padre hizo no solo me arruinó a mí, sino a muchas otras personas. Y tu destino, Gabriel, está atado a todo esto. Ahora que sabes lo que tu padre hizo, la decisión es tuya. ¿Vas a seguir siendo parte de su legado o vas a tomar el control de tu propio destino?» Las palabras de Ernesto lo golpearon como una ola. Gabriel no sabía cómo responder. Estaba en shock, atrapado en un mar de preguntas sin respuestas y con una creciente sensación de traición. Lo que había sido un encuentro aparentemente casual, ahora se convertía en un enigma que lo desbordaba. Ernesto lo miró por última vez, y antes de que Gabriel pudiera decir algo, añadió: «La respuesta está dentro de ti. Tienes el poder de cambiarlo todo. Solo debes decidir qué hacer con la verdad que te acabo de entregar». Con esas palabras el anciano se dio la vuelta, dejándolo solo en el centro de la habitación, rodeado de fotos, objetos y recuerdos que no sabía si eran suyos o de alguien más. Y mientras Gabriel salía de la casa, una sensación pesada se apoderó de él. Había sido un encuentro que lo marcaría para siempre, un encuentro que lo obligaría a enfrentarse a su propio pasado, a sus propios demonios. Pero, sobre todo, se dio cuenta de algo importante. Nada volvería a ser igual. Gabriel Montoya no podía dejar de pensar en las palabras de Ernesto. Desde el momento en que salió de la casa del anciano, su mente había estado en un torbellino de pensamientos, dudas y confusión. Nunca imaginó que su vida tomaría un giro tan inesperado, que se vería arrastrado a un pasado que parecía lejano, pero que ahora lo alcanzaba con toda su crudeza. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Qué secretos guardaba sobre su padre, sobre su familia? La sensación de traición no lo dejaba en paz. La imagen de su padre, ese hombre poderoso y exitoso, ahora parecía una máscara, y en esa máscara, la verdad estaba ocultándose. Durante días, Gabriel evitó regresar a la casa de Ernesto. Sentía que aún no estaba listo para enfrentar lo que el anciano le había mostrado. El peso de las palabras de Ernesto se había convertido en una carga insoportable,
algo que le pesaba en el pecho y que, por más que intentara, no lograba quitarse de encima. Sin embargo, la curiosidad, esa fuerza que lo había llevado hasta allí en primer lugar, lo impulsó a buscar respuestas. No podía vivir con la incertidumbre. Tenía que saber la verdad, por dolorosa que fuera. Esa tarde, después de una larga jornada de trabajo, decidió que era hora de regresar. No sabía cómo lo enfrentaría, ni si realmente estaba preparado para lo que encontraría, pero algo en su interior le decía que no podía escapar de ello. La verdad estaba allí, esperando ser desvelada, y no importaba lo que tuviera que hacer para conseguirla. Cuando llegó a la casa, la lluvia había comenzado nuevamente, golpeando las ventanas con fuerza, creando una atmósfera sombría que solo aumentaba la tensión en el aire. Gabriel tocó el timbre, su mano temblorosa como si al hacerlo estuviera abriendo una puerta a un mundo que ya no podía controlar. La puerta se abrió lentamente, y para su sorpresa, no era Ernesto quien lo recibía. En su lugar, apareció una mujer de cabello canoso y expresión seria. Su rostro estaba marcado por los años, pero sus ojos aún conservaban una chispa de vida. ¿Gabriel Montoya?, preguntó la mujer, su voz grave y firme. Sí, soy yo, respondió Gabriel, confundido. ¿Quién es usted? Soy Pilar, la esposa de Ernesto, dijo ella, abriendo la puerta lo suficiente para dejarlo entrar. Mi esposo ha estado esperando que regresaras. Vete a su habitación. Él tiene algo más que decirte. El corazón de Gabriel dio un vuelco al escuchar las palabras de Pilar. ¿Qué más tiene que decirme? Ya me ha mostrado muchas cosas. No sé si quiero saber más, murmuró, aunque en el fondo sabía que debía continuar. Sin importar lo que Ernesto tuviera que decirle, debía enfrentarlo. Al llegar a la habitación de Ernesto, Gabriel encontró al anciano recostado en una silla junto a una mesa, con una mirada ausente. Parecía más frágil que la última vez, como si el peso de los años y las emociones lo hubieran consumido aún más. Cuando Ernesto vio a Gabriel entrar, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No era una sonrisa amable, sino una que hablaba de sabiduría, de secretos ocultos. «Parece que has vuelto», dijo Ernesto, su voz más suave que antes. «Pensé que te habrías asustado y nunca regresarías». Gabriel se acercó, dejando que la puerta se cerrara detrás de él. «No puedo ignorar lo que me dijiste. Necesito saber la verdad, Ernesto. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. ¿Qué es lo que mi padre hizo realmente?» El anciano lo miró fijamente por un largo momento, como si estuviera sopesando sus palabras. «Tu padre era un hombre ambicioso, Gabriel. Lo era más de lo que imaginas. No solo te utilizó a ti, sino a todos los que le rodeaban. Muchos no lo sabían, pero él construyó su imperio a costa de la miseria de otros». Gabriel frunció el ceño. «¿A costa de la miseria de otros? ¿Qué estás insinuando?» Ernesto cerró los ojos, como si las palabras que iba a decirle le costaran más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Tu padre robó vidas, Gabriel, y no solo se robó mi vida, sino la de muchas otras personas. En su afán por tener todo lo que quería, utilizó a quienes confiaban en él. A ti también te utilizó. No fuiste más que una pieza en su gran juego de poder». Gabriel se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Las palabras de Ernesto eran como un golpe directo al estómago. Siempre había admirado a su padre. Siempre pensó que era un hombre íntegro, alguien digno de respeto. Pero ahora, al escuchar las acusaciones del anciano, todo lo que había creído se desmoronaba ante sus ojos. Su mente no podía asimilar la magnitud de lo que estaba oyendo. «¿Pero por qué me dices todo esto, Ernesto?», preguntó finalmente. «¿Qué esperas que haga con esta información?». El anciano respiró profundamente, como si le doliera hablar de todo aquello. «Porque tú, Gabriel, eres el único que puede detenerlo. Eres el único que puede hacer justicia por todo lo que él ha hecho. La gente que tu padre aplastó para llegar a donde está,
Sus vidas no pueden quedar en el olvido, y tú tienes el poder de cambiarlo todo, pero tienes que decidir qué hacer con eso. Tienes que decidir si sigues su legado o si eliges hacer lo correcto. Gabriel lo miró en silencio, sintiendo cómo una mezcla de ira y tristeza se apoderaba de él. No sé si tengo lo que se necesita para hacer lo que pides. ¿Qué esperas de mí? Ernesto lo miró fijamente, con una intensidad que sorprendió a Gabriel. Tú eres más fuerte de lo que crees, Gabriel, y si tienes la valentía de enfrentarte a la verdad, podrás hacer lo que es necesario. Pero no será fácil. Habrá sacrificios. Habrá momentos en los que querrás rendirte, pero debes hacerlo. Para ti, para aquellos que sufrieron a causa de tu padre, y para el futuro que te espera. Gabriel asintió lentamente, su mente llena de preguntas y emociones encontradas. Sabía que lo que Ernesto le decía no era fácil de digerir, pero algo dentro de él, algo profundo, le decía que no podía quedarse de brazos cruzados. Su destino estaba ligado a esa verdad y no podía ignorarla. Aunque no sabía exactamente cómo lo haría, sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo con las mentiras. Mientras se retiraba de la habitación, se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. La verdad estaba ahí, esperándole, y lo único que podía hacer ahora era enfrentarse a ella. Pero sabía que aún había más por descubrir, más secretos que desvelar, y estaba dispuesto a llegar hasta el final, sin importar lo que tuviera que perder en el camino. Gabriel no pudo dormir esa noche. Las palabras de Ernesto retumbaban en su cabeza una y otra vez, como un eco que no dejaba de atormentarlo. ¿Cómo era posible que todo lo que había creído hasta ahora estuviera basado en una mentira tan grande? No era solo el desprecio por su padre lo que lo estaba destrozando. Era la sensación de que había sido parte de un engranaje mucho más grande, algo que jamás imaginó que existiera. Y lo peor de todo, sentía que ahora no había vuelta atrás. Sabía que, aunque quisiera, no podría deshacerse de la verdad que había adquirido. El amanecer llegó sin misericordia. Gabriel se levantó con el cuerpo agotado pero con la mente acelerada. En lugar de ir al trabajo como siempre lo hacía, se dirigió directamente a su oficina. Tenía que buscar respuestas. No podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba saber más sobre lo que Ernesto había insinuado, y más importante aún, quería conocer el alcance de la mentira que su padre había tejido durante toda su vida. Durante las horas que pasó en su oficina, Gabriel se sumergió en antiguos documentos, archivos de negocios que su padre había dejado atrás. Al principio, la información que encontraba parecía ser parte de los éxitos de su padre, contratos firmados, negociaciones que lo habían llevado a la cima. Pero a medida que avanzaba, los detalles empezaron a tornarse cada vez más oscuros. Los nombres de las personas que su padre había hecho desaparecer, las empresas que había quebrado de manera ilegal, las personas que había arruinado para conseguir su riqueza. Todo parecía encajar con las palabras de Ernesto. Gabriel se dio cuenta de que, en efecto, su padre no era el hombre que siempre había creído ser. A medida que revisaba los papeles, algo en su interior comenzó a cambiar. Esa rabia que sentía, esa ira contenida, se transformó en un profundo sentimiento de justicia. No podía permitir que todo esto quedara en el olvido. No podía permitir que su padre siguiera siendo recordado como un hombre intachable, cuando en realidad había dejado un rastro de dolor y sufrimiento por donde pasaba. Sin embargo, sabía que si quería exponer la verdad, tendría que enfrentarse a algo mucho más grande que solo un puñado de documentos. Había algo mucho más peligroso en juego: el poder de su padre. Una tarde, mientras revisaba una serie de correos electrónicos, encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Era un mensaje antiguo, de hace varios años, entre su padre y un hombre llamado Ricardo Méndez. No lo conocía, pero el tono del mensaje era claro. Su padre y Ricardo habían hablado sobre la compra de tierras en una zona protegida, una transacción ilegal que, según los documentos, había sido manipulada para despojar a comunidades enteras de su hogar.
Gabriel no podía creer lo que estaba leyendo. Todo esto era más grande de lo que pensaba. No solo estaba en juego su familia, sino muchas otras vidas que habían sido pisoteadas por el ego de su padre. Decidió ir a la casa de Ernesto de nuevo. Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba el testimonio de alguien que hubiera estado cerca de todo esto. Pilar, la esposa de Ernesto, lo recibió con la misma seriedad que antes. Gabriel, estás aquí de nuevo. Sé lo que estás buscando. Y si has llegado hasta aquí, sé que no habrá vuelta atrás para ti, dijo con una calma que desconcertó a Gabriel. No puedo quedarme con todo esto, Pilar. Tengo que saber más. Mi padre estaba involucrado en algo más grande, algo que no puedo ignorar. ¿Qué me estás ocultando? Gabriel dejó las palabras caer con la urgencia de quien sabe que ya no hay marcha atrás. Pilar lo miró fijamente, como si estuviera esperando este momento. Se acercó a él lentamente, como si las palabras que estaba por decirle cambiarían el rumbo de todo. Tu padre fue un hombre que nunca tuvo límites. Siempre quiso más, Gabriel. La gente que pisó para llegar a donde está, no le importaba. Tú crees que fue un buen hombre porque te crió, porque te dio una vida que te parecía envidiable. Pero lo que no sabías es que su riqueza no solo le pertenecía a él. Era el precio de muchas vidas rotas. Pero tú aún tienes tiempo, Gabriel. Puedes hacer lo correcto. Gabriel apretó los dientes luchando contra la rabia que le hervía en el pecho. ¿Hacer lo correcto? ¿Cómo puedo hacer lo correcto después de todo esto? Mi padre me dejó este legado, Pilar. Y ahora me dices que lo destruya. ¿Qué quieres que haga con todo esto? Pilar suspiró profundamente, como si la respuesta fuera evidente pero dolorosa. Lo que tu padre construyó no fue solo dinero y poder. Fue un imperio de mentiras, y tú eres el único que puede decidir qué hacer con ellas. Si no tomas acción ahora, todo esto quedará enterrado junto con él. El mundo seguirá dando la vuelta, sin saber quién fue realmente el hombre que gobernó. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de Pilar lo afectaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo destruir a un hombre que ha estado en la cima tanto tiempo? ¿Cómo puedo luchar contra un sistema que me ha dado todo lo que tengo? Porque ahora sabes lo que hizo, respondió Pilar con una mirada llena de determinación. Y eso es lo que te hace diferente. No importa lo que hayas heredado, lo que tienes es la oportunidad de cambiarlo todo. Pero para eso, tendrás que enfrentar a tu padre y todo lo que representó. Y recuerda, Gabriel, el poder puede ser tan peligroso como la mentira misma. Gabriel no dijo nada. Sus pensamientos se enredaban como una maraña imparable. Sabía que Pilar tenía razón. El dinero, la fama, el poder de su padre ya no significaban nada. Todo lo que había aprendido sobre él y sobre su familia no era más que una fachada. Lo que quedaba ahora era su voluntad para hacer lo que fuera necesario para corregir los errores de un hombre que ya no podía ser redimido. Al salir de la casa de Ernesto, Gabriel sintió que ya no caminaba en el mismo mundo. Su vida estaba irrevocablemente cambiada. Ahora tenía que tomar una decisión. ¿Seguiría el camino que su padre había trazado, aferrándose a su legado? ¿O tomaría el riesgo de enfrentarse a toda una red de mentiras para hacer lo correcto? Cada paso que daba lo acercaba más a la respuesta. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Gabriel se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que había descubierto. Ya no había vuelta atrás. Pero una pregunta aún persistía en su mente. ¿Sería capaz de enfrentarse al monstruo que su padre había creado? ¿O sucumbiría ante el peso de la herencia que le había dejado? Gabriel se despertó aquella mañana con el sabor amargo de la verdad en la boca y un corazón cargado de inquietud. Desde aquella conversación en la casa de Ernesto, las palabras resonaban en su mente, desgarrando la imagen que tenía de su padre. No era posible que el hombre que lo había criado, que le había dado todo lo que hoy disfrutaba, escondiera secretos tan oscuros y devastadores. Esa noche, el insomnio lo tuvo prisionero,
y el eco de las confesiones de Ernesto lo despertaba a cada instante. Al llegar a su oficina en el rascacielos del centro de Los Ángeles, Gabriel notó que algo había cambiado en él. El brillo habitual de sus ojos se había apagado, sustituido por una mirada intensa y llena de determinación. Con manos temblorosas, abrió el cajón de su escritorio en busca de algún indicio del pasado de su padre que pudiera arrojar luz sobre aquellas acusaciones. Allí encontró una vieja carpeta etiquetada con el nombre Operación Esperanza. La carpeta estaba oculta entre documentos inofensivos de la empresa. Parecía que alguien, o algo, había querido mantenerla fuera de la vista. Mientras hojeaba, las hojas amarillentas, los documentos revelaban transacciones, correos electrónicos y contratos que vinculaban a su padre con negocios turbios en tierras protegidas, manipulaciones de propiedades y acuerdos secretos con personajes de dudosa reputación. Una firma repetida en varios contratos, Ricardo Méndez, aparecía como un espectro, siempre al margen, siempre en la sombra. Gabriel sintió como si una mano helada se apoderara de su corazón. ¿Cómo podía ser que el hombre que había admirado toda su vida estuviera involucrado en actos que habían destrozado vidas y comunidades enteras? Impulsado por la necesidad de saber la verdad, Gabriel decidió contactar a alguien que, según rumores, había trabajado directamente con su padre durante aquellos oscuros años. Recordó a Ramiro, un hombre de pocas palabras, ex empleado de la corporación familiar, cuyos silencios parecían esconder un universo de secretos. Después de algunos días de búsqueda en el pasado, Gabriel consiguió el número de teléfono de Ramiro y le propuso encontrarse en un pequeño restaurante en el centro, un lugar discreto y apartado de las miradas curiosas. Esa noche, bajo Don de Cientos, el tenue resplandor de lámparas colgantes y el murmullo de conversaciones ajenas, Gabriel esperó en una mesa cerca de la ventana. El ambiente estaba impregnado de nostalgia y de un sutil peligro, como si las paredes mismas susurraran historias prohibidas. No tardó mucho en ver acercarse a un hombre de mediana edad, de rostro marcado por los años y las cicatrices de la vida, vestido con ropa sencilla y con la mirada fija en el suelo. «¿Tú debes ser Gabriel Montoya?», preguntó el hombre, en un acento que denotaba tanto dureza como melancolía. «Sí, soy yo. Me llamo Gabriel», respondió con voz temblorosa, intentando ocultar la emoción que lo embargaba. El hombre se presentó como Ramiro Sánchez y, sin perder un instante, lo invitó a sentarse. La tensión se hizo palpable mientras ambos se acomodaban en la mesa. Después de un breve silencio, Gabriel abrió el tema con voz entrecortada. «Necesito saber la verdad. Mi padre, siempre lo vi como un modelo a seguir, pero ahora me doy cuenta de que quizá no era el hombre que yo creía. ¿Qué me puedes contar sobre él? Sobre esos negocios, sobre Operación Esperanza y Ricardo Méndez». Ramiro lo observó fijamente, como sopesando si debía hablar o guardar silencio para siempre. Finalmente, inclinándose hacia adelante, comenzó a relatar lo que había permanecido oculto durante años. «Tu padre era un hombre ambicioso, más ambicioso de lo que cualquiera podría imaginar. Yo trabajé con él en los inicios de su imperio, cuando aún creíamos en la visión de un futuro próspero para todos. Pero con el tiempo, esa ambición se volvió insaciable. Lo que comenzó como simples negocios se transformó en un juego de poder y manipulación, donde no importaban los medios para alcanzar sus fines». Ramiro hizo una pausa, mientras sus ojos se llenaban de un dolor profundo. Hubo un proyecto, al que él llamaba Operación Esperanza. Bajo ese nombre se escondían transacciones ilegales, acuerdos con políticos corruptos y empresarios inescrupulosos. Se usaron fondos y se hicieron tratos para desplazar a comunidades enteras, robándoles sus tierras y su dignidad. La gente era tratada como piezas en un tablero, sin importarles su sufrimiento. Gabriel sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. Su mente luchaba por asimilar aquella revelación. Con voz apenas audible preguntó: «¿Y Ricardo Méndez? ¿Quién era él en todo esto?». Ramiro bajó la mirada y murmuró: «Ricardo Méndez era el enlace, el hombre de confianza,
un intermediario que manejaba las operaciones encubiertas. Nadie sabía mucho de él, pero su firma aparecía en cada contrato turbio, en cada acuerdo que sellaba el destino de personas inocentes. Se dice que fue el arquitecto de gran parte de la corrupción, el que tejía la red de engaños que permitió que tu padre y otros se llenaran los bolsillos a costa del sufrimiento ajeno. El ambiente en el restaurante parecía volverse aún más sombrío, como si las sombras se alargaran sobre la mesa, oscureciendo cada palabra. Gabriel, con los puños apretados, trató de controlar la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. ¿Cómo pudo hacerle eso a tanta gente?, exclamó incrédulo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué se me aparece todo esto ahora? Ramiro suspiró profundamente, dejando que el silencio se instalara por un momento antes de responder. No se trata de que te elijan a ti, Gabriel. Tu padre, con su ambición desmedida, dejó un rastro de dolor en su camino. Pero ahora, el destino te ha colocado en el medio de todo. Tienes la posibilidad de redimir ese legado, de hacer justicia por aquellos que sufrieron. Eso es lo que me preocupa, que sigas el mismo camino o que, por el contrario, encuentres la fortaleza para detener esta locura. Gabriel se quedó en silencio, dejando que las palabras de Ramiro penetraran en lo más profundo de su ser. Por un tonto instante recordó su infancia, cuando las sombras de la figura paterna eran solo la imagen de un héroe. Ahora, esa imagen se había tornado en un reflejo distorsionado de un hombre lleno de codicia y remordimiento. ¿Sabes?, continuó Ramiro con voz quebrada. Hay noches en las que no puedo dormir pensando en las víctimas de esos tratos, familias enteras destrozadas, sueños arruinados, y yo, que formé parte de ese sistema, viviendo con la culpa de haber contribuido, aunque fuera indirectamente, a esa injusticia. La tensión en la mesa se hizo insoportable. Gabriel se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en los de Ramiro. ¿Qué hice yo, Ramiro? ¿Qué culpa tengo?, preguntó, su voz llena de desesperación y confusión. Yo solo descubrí esto ahora, y me siento atrapado en una red de mentiras de la que no sé cómo escapar. El exempleado bajó la mirada, consciente del conflicto interno de Gabriel, y respondió con sinceridad. No es tu culpa, Gabriel. Tú eres producto de un legado que nadie pidió, pero que te fue impuesto. Tu padre tomó decisiones que nunca debieron tener cabida en un mundo justo. Y tú, al conocer la verdad, tienes la oportunidad de cambiar el curso de la historia, pero también tendrás que enfrentar la ira de aquellos que se beneficiaron de esa corrupción. La conversación se volvió más intensa a medida que la noche avanzaba. Ramiro relató episodios concretos, tratos en oficinas oscuras, encuentros furtivos en estacionamientos lluviosos y llamadas telefónicas en las que se discutían sumas millonarias sin escrúpulos. Cada anécdota estaba impregnada de una crudeza que helaba la sangre. Gabriel absorbía cada palabra, sintiendo como si una fuerza invisible estuviera desmantelando la imagen idealizada que había tenido de su familia. Recuerdo una vez, dijo Ramiro con voz baja y áspera, cuando un hombre llegó a la oficina de mi padre pidiendo ayuda para salvar su granja. El hombre estaba desesperado, suplicando por una solución, pero lo que recibió fue una respuesta fría y calculada. Lo siento, aquí solo hacemos negocios. Esa misma granja en pocos meses se convirtió en el centro de una maniobra inmobiliaria que benefició a poderosos inversores y dejó a esa familia sin nada. Gabriel sintió una mezcla de rabia y tristeza indescriptible. Cada relato parecía arrancarle un pedazo del alma. Con lágrimas contenidas, preguntó, ¿y qué pasó con esa gente? ¿Alguna vez se hizo justicia? Ramiro negó con la cabeza, y la amargura se reflejó en sus ojos. La justicia es un concepto que se desvanece en un sistema corrompido. Muchos callaron, muchos se rinden. Pero también hay quienes, como tú, tienen la oportunidad de alzar la voz. No te pido que arruines tu vida, pero sí que pienses en lo que puedes hacer para reparar, al menos en parte, el daño que se ha causado. La conversación tomó un giro inesperado cuando Ramiro reveló, con tono casi conspiratorio,
un detalle que estremeció a Gabriel. Hay rumores, murmullos en los pasillos de la antigua corporación, de que tu padre estaba involucrado en un trato aún más oscuro, algo que no se ha dicho en voz alta. Se habla de una Operación Lázaro, un proyecto en el que se intercambiaban vidas por dinero y poder. Nadie sabe exactamente de qué se trataba, pero algunos ex empleados aseguraban que estaba vinculado a experimentos de manipulación social, a la idea de rehacer comunidades enteras según los designios de unos pocos. Gabriel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mención de la Operación Lázaro encendía una chispa de terror en su interior. ¿Era posible que la red de corrupción y traición se extendiera aún más allá de lo que él había imaginado? La revelación no solo implicaba a su padre, sino a un círculo de personas que operaban en las sombras, manipulando destinos sin ningún pudor. ¿Y tú crees que esto es cierto?, preguntó Gabriel, con voz casi imperceptible, como si temiera lo que estaba a punto de confirmar. Ramiro asintió lentamente, mirando a su alrededor antes de hablar en un susurro. No tengo pruebas concretas, pero la información circula entre aquellos que vivieron esos tiempos. La Operación Lázaro es el secreto peor guardado, porque si se hace público, podría derrumbar estructuras de poder que han permanecido intactas durante décadas. Si decides investigar, debes tener mucho cuidado. Hay fuerzas poderosas que no se detendrán ante nada para mantener sus secretos. El ambiente se volvió casi irrespirable. Gabriel se dio cuenta de que cada respuesta solo abría la puerta a más preguntas. La historia de su padre se revelaba ante él en matices oscuros, y el peso de la verdad amenazaba con aplastarlo. Sin embargo, en medio de la confusión, una determinación férrea comenzaba a crecer en su interior. No podía, ni quería, seguir ignorando lo que se escondía tras el velo del éxito y el poder. «Voy a hacerlo», dijo Gabriel finalmente con una voz firme que sorprendió tanto a Ramiro como a él mismo. «Voy a descubrir la verdad, sin importar lo que cueste, no solo por mí, sino por todas esas personas que sufrieron a causa de estos negocios turbios». Ramiro lo miró con una mezcla de pesar y admiración. «Entonces prepárate para un camino lleno de peligros. No todos están dispuestos a enfrentar a los poderosos, y muchos caerán en el intento. Pero si tú logras desenterrar esta verdad, quizás sea posible restaurar un poco de la justicia que tanto se ha perdido». La conversación se prolongó durante horas, mientras afuera la ciudad seguía con su incesante ritmo nocturno. Gabriel y Ramiro trazaron un mapa mental de contactos, documentos y pistas que debían seguir. La noche se convirtió en una conspiración, de palabras, donde cada confesión abría un abanico de posibilidades, y cada detalle revelado era una pieza más en el rompecabezas de un legado manchado por la codicia. Al despedirse, Ramiro puso una mano en el hombro de Gabriel y le dijo en tono solemne: «Recuerda, Gabriel, la verdad tiene un precio. No te dejes consumir por la culpa o el rencor, porque esos sentimientos pueden cegarte. La justicia que buscas debe nacer de la claridad y la determinación, no de la venganza ciega». Gabriel asintió, sintiendo que, a pesar del dolor y la incertidumbre, algo dentro de él se fortalecía. Mientras salía del restaurante y se perdía en las calles iluminadas de la ciudad, comprendió que había cruzado un umbral del que ya no había retorno. La vida que conocía se había transformado en un laberinto de secretos y traiciones, y cada paso que daba lo acercaba más a un destino incierto. Esa noche, de regreso en su departamento, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, Gabriel revisó nuevamente los documentos que había encontrado en su oficina. Las hojas llenas de cifras, nombres y fechas parecían cobrar una vida propia, narrando historias de sufrimiento y ambición desmedida. Con cada palabra leída, se prometía a sí mismo que no permitiría que la verdad quedara enterrada en el olvido. Mirando por la ventana, se juró a sí mismo que enfrentaría a su padre y a todos aquellos que se beneficiaron de sus acciones, sin importar las consecuencias. El camino que había decidido recorrer era peligroso y estaba lleno de incertidumbres, pero en su interior había nacido una determinación inquebrantable.
la necesidad de hacer justicia, de reparar los errores del pasado y de transformar ese legado oscuro en una oportunidad para construir un futuro distinto. Mientras la madrugada se desvanecía y el alba comenzaba a asomar, Gabriel supo que no podía volver atrás. Los ecos del pasado retumbaban con fuerza, y la verdad, por oscura y dolorosa que fuera, era el único faro que podía guiarlo a través de la tormenta que se avecinaba. Con el corazón encendido por la búsqueda y la mente llena de interrogantes, Gabriel se preparó para enfrentar lo que vendría. Sabía que cada paso en esa travesía lo llevaría a descubrir secretos aún más profundos, a enfrentar decisiones que marcarían el destino no solo suyo, sino de todos aquellos cuyas vidas habían sido arruinadas por la implacable ambición de un hombre, y en esa determinación, aunque la sombra del pasado era densa y amenazante, Gabriel encontraba la luz de una esperanza renovada, la posibilidad de cambiarlo todo, de transformar la tragedia en justicia y de darle un nuevo sentido a su existencia. La noche se hizo testigo de su promesa silenciosa, y en el frío amanecer de un nuevo día, mientras la ciudad despertaba lentamente, Gabriel se sumergía en la incertidumbre del futuro, con la convicción de que, al fin y al cabo, la verdad, por dolorosa que sea, siempre merece ser revelada. La lluvia persistente había dejado la ciudad con un aire melancólico y opaco aquella noche, mientras Gabriel deambulaba sin rumbo fijo por las calles de Los Ángeles. La incertidumbre y la furia contenida desde sus encuentros previos se habían transformado en una necesidad ineludible: descubrir la verdad oculta tras el legado de su padre. Había pasado ya más de una semana desde aquella reveladora charla con Ramiro, y cada minuto transcurrido lo hundía más en un laberinto de secretos y traiciones que amenazaban con devorar su identidad. En medio de sus pensamientos, un mensaje anónimo en su teléfono llamó su atención. La pantalla mostraba un número desconocido y un breve texto: si deseas conocer la verdad de tu sangre y redimir el pasado, encuéntrame en la cantina del recuerdo, mañana a las 8 p.m. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La invitación era clara. Alguien conocía aspectos de su historia familiar que aún no habían sido revelados, y esa persona se ofrecía a hablar en un lugar cargado de nostalgia y tradición mexicana. Sin pensarlo dos veces, decidió aceptar la cita, impulsado por una mezcla de temor y determinación. La cantina del recuerdo era un pequeño bar en el centro de la ciudad, conocido por su ambiente íntimo, luces tenues y el aroma a café de punto, olla y mezcal. Al cruzar la puerta, Gabriel sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo. Fotografías en blanco y negro adornaban las paredes, y en el fondo se escuchaban suaves acordes de guitarras y trompetas interpretando canciones tradicionales, mexicanas. Se acomodó en una mesa en la esquina, donde la penumbra permitía que sus pensamientos fluyeran en silencio. No tardó mucho en notar a un hombre que, a diferencia de los demás, parecía esperar su llegada con un aire de determinación. De complexión delgada, rostro curtido por el sol y los años, y con unos intensos ojos color avellana, el hombre se acercó con paso firme y se presentó con voz pausada. «Buenas noches, Gabriel Montoya. Mi nombre es Alejandro Cortés». Gabriel, con el corazón latiendo con fuerza, respondió: «Buenas noches, señor Cortés. Recibí su mensaje. ¿Usted sabe algo sobre mi padre? ¿Algo que pueda explicarme todo esto?» Alejandro se sentó frente a él, sin perder la mirada. Durante unos segundos, ambos se estudiaron en silencio, mientras la tenue luz de la cantina parecía dibujar sombras en sus rostros. Finalmente, Alejandro habló con tono grave y decidido. «Tu padre fue un hombre de grandes ambiciones, pero también de secretos profundos. Hay la superficie, lo que el mundo vio. Un empresario exitoso, respetado y temido. Pero en las sombras existía otra realidad, una conexión con orígenes que jamás imaginaste». «¿Con qué te refieres?», preguntó Gabriel, intentando controlar la ansiedad en su voz. «¿Qué secretos oculta mi familia?». Alejandro inclinó la cabeza, como si deliberara si debía romper un juramento de silencio. Luego,
en voz baja, comenzó a relatar. Hace muchos años, antes de que tu padre se consolidara en el mundo de los negocios, hubo un episodio en el que sus caminos se entrelazaron con los de una comunidad ancestral del norte de México. Esta comunidad, liderada por doña Citlali, una mujer de sabiduría y firmeza inigualables, había custodiado secretos de la tierra y del alma. Tu padre, en su juventud, no solo tuvo contacto con ellos, sino que selló un pacto que prometía prosperidad y poder a cambio de una alianza con lo que ellos consideraban sagrado: la tierra, la cultura y la memoria de su pueblo. Gabriel sintió como cada palabra golpeaba su interior, despertando sentimientos encontrados de asombro, rabia y confusión. ¿Un pacto?, repitió con voz temblorosa. ¿Estás diciendo que mi padre se comprometió con una comunidad indígena? ¿Qué clase de pacto era ese? Alejandro asintió lentamente, y con la mirada fija en el suelo continuó. No era un pacto común, Gabriel. Se trataba de una alianza secreta en la que se prometían mutuamente beneficios que trascendían lo económico. Para la comunidad, significaba la protección de sus tradiciones, su herencia y sus tierras de la explotación. Para tu padre, era la llave para acceder a redes de poder y, eventualmente, la expansión de sus negocios en territorios que, hasta ese entonces, permanecían inexplorados. Pero hay algo más. En ese pacto se incluyó una cláusula oculta, un vínculo de sangre que conectaba a tu linaje con el de aquella comunidad. Gabriel, impactado, interrumpió. ¿Vínculo de sangre? ¿Qué significa eso? ¿Acaso soy...? No, no eres hijo de doña Citlali, ni nada por el estilo, replicó Alejandro rápidamente, viendo la confusión en los ojos de Gabriel. Pero tu padre prometió honrar a la comunidad en un sentido que iba más allá de lo meramente comercial. Se comprometió a preservar ciertos secretos y, a cambio, recibió conocimiento ancestral, métodos y visiones que, con el tiempo, lo ayudaron a alcanzar posiciones de poder. Sin embargo, el precio de ese conocimiento fue alto, y parte de esa oscuridad se filtró en tu herencia sin que tú lo supieras. El silencio se instaló de nuevo en la mesa. La revelación era tan bombástica que parecía distorsionar la realidad a su alrededor. Gabriel trató de asimilar la magnitud de lo que estaba escuchando. Se sentía traicionado, no solo por la figura paterna que había idolatrado, sino también por la idea de que su identidad estaba marcada por un acuerdo ancestral del que él no había sido partícipe consciente. ¿Por qué ahora me cuentas todo esto?, preguntó Gabriel con voz baja, casi un susurro, mientras sus manos se aferraban a la mesa. ¿Por qué revelas un secreto tan profundo después de tantos años? Alejandro lo miró fijamente y respondió, con una sinceridad que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Porque ha llegado el momento de que la verdad salga a la luz, Gabriel. Los lazos del pasado han empezado a desenredarse, y lo que una vez fue un pacto entre hombres y comunidades ancestrales ahora se convierte en un legado que pesa sobre tu alma. Si tu padre logró amasar poder a costa de un compromiso tan sagrado, tú tienes la responsabilidad de entender ese legado y decidir si seguirás sus pasos o forjarás un nuevo destino. ¿Y qué se espera de mí?, preguntó Gabriel, sintiendo que cada palabra lo empujaba a un abismo de decisiones imposibles. Alejandro se inclinó hacia adelante, dejando que el murmullo lejano de la música se mezclara con la intensidad de su voz. Se espera que tomes conciencia de que el poder y la riqueza de tu familia no provienen únicamente de decisiones empresariales, sino de una compleja red de alianzas y traiciones. Ese pacto, esa conexión con doña Citlali y su gente, fue el inicio de un camino oscuro. Tu padre, al sellar ese acuerdo, también selló un destino para ti, el de tener en tus manos la posibilidad de redimir o condenar ese legado. Tienes la capacidad de reconstruir lo que fue dañado, de devolver honor a la memoria de aquellos que fueron olvidados, pero también corres el riesgo de hundirte en la misma oscuridad. Gabriel sintió que las palabras de Alejandro resonaban en cada fibra de su ser. La idea de redención,
de enfrentar una herencia tan compleja, lo llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Recordó los rostros de las víctimas, las comunidades desplazadas y la imagen de su padre, siempre envuelto en una aura de misterio y poder. ¿Y qué hay de doña Citlali?, preguntó, buscando en la figura de Alejandro alguna pista que lo ayudara a entender la magnitud de este pacto. El rostro de Alejandro se suavizó con una pizca de nostalgia y tristeza. Doña Citlali fue la guardiana de un conocimiento milenario, una mujer que vio en tu padre la oportunidad de salvar a su pueblo de la extinción y la opresión. Pero al mismo tiempo, esa alianza trajo consigo dolor y sacrificio. Se decía que en el corazón del pacto había promesas incumplidas y que la comunidad había pagado un alto precio por la ambición de aquellos que buscaban dominar la tierra. La verdad es que la conexión entre tu padre y esa comunidad nunca fue completamente clara, y las versiones han cambiado con el tiempo. Lo cierto es que ambos mundos quedaron marcados de forma irreversible. La voz de Alejandro bajó a un susurro, y en la penumbra de la cantina, cada palabra parecía cargada de un presagio inquietante. Ahora, Gabriel, te enfrentas a una encrucijada. La sangre que corre por tus venas no es solo la de un hombre, de negocios. Es la herencia de un pacto ancestral, de decisiones que se remontan a tiempos en los que la vida y la tierra se entrelazaban de formas que hoy apenas podemos comprender. Tienes la oportunidad de honrar esa conexión, de reparar las heridas del pasado, pero también de arrastrarte por un sendero de venganza y oscuridad. Gabriel, con la mirada fija en sus manos, respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones. Durante unos largos instantes, el bullicio del bar se desvaneció, y solo quedó el eco de las palabras de Alejandro. Lentamente, levantó la vista, con los ojos llenos de una resolución nueva, pero también de temor. No sé si estoy preparado para cargar con tanto peso, dijo casi en voz baja. Siempre pensé que mi padre había sido un hombre íntegro, un pilar de nuestra familia. Pero ahora descubro que detrás de esa fachada se oculta un pacto que podría condenar a generaciones enteras. ¿Qué se supone que haga yo con todo esto? Alejandro se recostó en su silla y, con una mirada compasiva, respondió: La preparación nunca será absoluta, Gabriel. Nadie llega a este punto sin incertidumbre. Lo que debes recordar es que el poder de cambiar el futuro reside en tu capacidad de tomar decisiones. Este legado, aunque manchado por la traición y la oscuridad, también puede ser la semilla de una transformación. Tú puedes elegir forjar un camino distinto, uno que honre a las víctimas y recupere la dignidad perdida. ¿Pero cómo puedo hacerlo?, preguntó Gabriel con la voz quebrada por la emoción. ¿Cómo enfrentarme a todo un pasado lleno de engaños y pactos imposibles de romper? Alejandro miró a Gabriel con una intensidad que parecía atravesar el alma. Debes empezar por conocer cada rincón de esa historia, sin dejar que el resentimiento nuble tu juicio. Investiga, busca a quienes aún guardan la memoria de lo sucedido, y escucha sus relatos. Solo así podrás comprender el verdadero alcance de ese pacto. La verdad, por dolorosa que sea, te dará la fuerza para actuar. Y recuerda, en cada decisión reside la posibilidad de redención. La conversación se prolongó, entre silencios profundos y breves interrupciones, mientras la noche en la cantina del recuerdo avanzaba lentamente. Fuera, la lluvia seguía cayendo, como si quisiera lavar la ciudad de sus pecados y secretos. Dentro del bar, cada palabra, cada suspiro, se impregnaba de la urgencia de un destino ineludible. Finalmente, tras lo que parecieron horas de confesiones y revelaciones, Gabriel se levantó sintiendo que su mente estaba repleta de nuevas preguntas y una determinación que nunca antes había sentido. «Gracias, señor Cortés», dijo con voz firme. Esto cambiará mi camino. No puedo negar el dolor que me causa saber que mi herencia está marcada por un pacto tan oscuro, pero también sé que tengo la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente. Alejandro asintió lentamente, y con una mirada que mezclaba pesar y esperanza concluyó: El futuro siempre está en nuestras manos, Gabriel.
No permitas que el peso del pasado te impida construir un mañana justo. Recuerda que a veces las conexiones más profundas nacen en la adversidad, y es en esa lucha donde se forja la verdadera redención. Gabriel salió de la cantina sintiendo que el camino se abría ante él, lleno de sombras y luces inciertas. Con cada paso, llevaba consigo el eco de las palabras de Alejandro, una promesa silenciosa de buscar la verdad, de desenterrar cada secreto y de, finalmente, decidir qué legado quería dejar. Esa noche, mientras la ciudad se sumergía en el murmullo de la lluvia y la incertidumbre, Gabriel comprendió que la conexión profunda con su pasado era tan inevitable como necesaria para forjar su destino. Y así, con la determinación encendida y el corazón abierto al dolor y a la esperanza, Gabriel se dispuso a seguir investigando, consciente de que cada revelación lo acercaba más a una verdad que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de todos aquellos que habían sido olvidados por la ambición y el poder. Al amanecer, lo que parecía ser otro día tranquilo en la vida de Eugenia comenzó a transformarse en algo más complejo. La casa de Ricardo, ahora en su posesión, se sentía fría y vacía, a pesar de los lujos que adornaban cada rincón. Eugenia observaba cada detalle con una mezcla de satisfacción y desdén. Había pasado por tanto para llegar a este punto, y aún así, no podía evitar la sensación de que algo seguía faltando. Esa sensación la perseguía en su nuevo entorno y no la dejaba tranquila. El contrato que firmó con la familia de la Fuente, para manejar sus negocios de una manera más eficiente, parecía perfecto al principio. Había logrado lo que muchos desearían: el control absoluto sobre un imperio y la posibilidad de convertirlo en algo aún más grande. Pero algo en su interior la decía que algo no estaba bien. Su vida había cambiado, pero había algo que no lograba comprender completamente. ¿Por qué Ricardo había sido tan generoso con ella? ¿Por qué le había entregado el control de su legado sin reservas? A pesar de su éxito y de las riquezas que había ganado, no podía dejar de sentirse como una actriz que actuaba en un papel que no había pedido. En el salón principal, Eugenia recibió una llamada inesperada. Era la voz de Alfredo, su antiguo amigo, y ahora confidente en algunos de los negocios que manejaba. Su tono era grave, y no tardó en explicarle lo que había sucedido en las últimas horas. «Eugenia, necesito que me escuches con atención», comenzó Alfredo, su voz seria y tensa. «Algo no está bien. Un grupo de inversionistas acaba de aparecer, queriendo tomar control de una parte importante de la empresa de la Fuente. Y lo peor es que alguien dentro de la familia está filtrando información, permitiendo que ellos tengan acceso a detalles confidenciales. Si no actuamos rápido, perderemos lo que tanto nos costó conseguir». Eugenia sentía una mezcla de sorpresa y enojo, pero más allá de eso se dio cuenta de que Alfredo estaba preocupado por algo más. La amenaza estaba mucho más cerca de lo que pensaba. «¿Quién está detrás de todo esto?», preguntó. Su voz se tornó firme y decidida. «No lo sé aún, pero…». Alfredo vaciló un instante. «Parece que hay una mano que mueve todo desde dentro, alguien con acceso directo a la familia, y por lo que parece, tus movimientos». El corazón de Eugenia dio un vuelco. Un pensamiento oscuro cruzó su mente. Ricardo. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para poner a prueba su lealtad? Eugenia se quedó pensativa un momento, analizando las palabras de Alfredo. Sabía que el tiempo era crucial y que, sin importar lo que pasara, no podía permitir que la familia de la Fuente se desmoronara. Pero ahora, la incertidumbre se había convertido en una carga pesada. Durante la tarde, Eugenia se reunió con Ricardo en su oficina, donde la tensión entre ellos era palpable. Aunque seguía siendo el hombre que había logrado todo lo que ella deseaba, Eugenia no podía evitar preguntarse si él tenía un doble juego. Había algo en su comportamiento que no encajaba, algo en su mirada que no le gustaba. «Eugenia», dijo Ricardo observándola fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. «Me alegra ver cómo estás manejando las cosas. Estás tomando decisiones sabias, pero también sé que te enfrentas a muchos desafíos.
Todo este poder puede ser tan pesado como un yugo, y si no tienes cuidado, te puede aplastar. Eugenia se cruzó de brazos, sin apartar la mirada. Esa misma mirada llena de confianza que la había cautivado en el pasado, ahora la inquietaba. Sentía que había algo en él que no le estaba diciendo. Algo oculto detrás de esa fachada de perfección. «Ricardo, ¿quién está detrás de este intento de sabotaje?», preguntó Eugenia, su tono demandante. Ricardo sonrió con calma, pero sus ojos delataban una fugaz expresión de incomodidad. «No todo es lo que parece, Eugenia», respondió, acercándose a ella lentamente, como si estuviera evaluando cada palabra que pronunciaba. «A veces, el verdadero enemigo no está frente a ti, sino dentro de tu propia mente. Si no eres capaz de reconocer las amenazas que provienen de tu propio corazón, entonces nunca estarás preparado para lo que vendrá». El enigma en sus palabras dejó a Eugenia más confundida que nunca. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba sugiriendo que ella misma podría ser su peor enemiga? La conversación terminó abruptamente cuando el teléfono de Ricardo sonó, interrumpiendo el momento cargado de tensión. Mientras él se alejaba para atender la llamada, Eugenia no pudo evitar sentir que algo se había roto entre ellos. La relación que había comenzado con un enfoque claro, ahora se volvía cada vez más ambigua, más complicada. Eugenia no era tonta. Sabía que algo oscuro se estaba cociendo en el fondo, y aunque se había ganado una posición de poder, no podía relajarse. La guerra por el control de los negocios estaba apenas comenzando, y ella estaba a punto de ser arrastrada a una batalla que no comprendía completamente. Tenía que descubrir quién estaba detrás de las filtraciones antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, mientras caminaba sola por los pasillos de la mansión, Eugenia pensó en todo lo que había logrado, en todo lo que había perdido. ¿Realmente había encontrado la paz que tanto ansiaba? ¿O por el contrario, había intercambiado su alma por un poder que la estaba destruyendo lentamente? En el horizonte, la tormenta estaba por desatarse, y Eugenia sabía que tendría que enfrentarse a ella, sola. El reloj marcaba la medianoche cuando Eugenia se encontraba sola, sentada en el sillón de cuero negro, observando el fuego crepitar en la chimenea de la mansión. La casa estaba envuelta en un silencio tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. La opulencia a su alrededor no lograba calmar la inquietud que sentía en su pecho. Algo estaba a punto de cambiar, algo que no podría controlar. El miedo, esa sensación sutil pero penetrante, se había apoderado de ella. La llamada que recibió esa mañana aún resonaba en su cabeza. Alfredo había confirmado sus sospechas. Alguien dentro de la familia de la Fuente la estaba manipulando. Y no era solo una cuestión de dinero o poder. Había algo más, algo mucho más personal. ¿Ricardo lo sabe?, pensaba Eugenia mientras miraba fijamente las llamas. Su mente se hallaba atrapada en un torbellino de dudas. Cada vez más, Ricardo se convertía en una figura ambigua. ¿Era su aliado o un enemigo disfrazado de amigo? Había algo inquietante en su actitud, como si hubiera un juego más grande en marcha, y Eugenia, sin saberlo, formaba parte de él. Una fuerte sacudida de la puerta la sacó de sus pensamientos. Al instante, Alfredo apareció, con su rostro tenso y sus ojos llenos de urgencia. «Eugenia, tenemos que hablar», dijo, con la voz cargada de tensión. «Algo acaba de suceder. Es grave». Eugenia se levantó rápidamente, sus pasos sonaban resonantes en el gran salón vacío. «¿Qué pasa?», preguntó apenas conteniendo su preocupación. Alfredo cerró la puerta tras de sí y avanzó hasta el centro de la sala. «Te han estado siguiendo. Alguien ha puesto a un hombre cerca de ti, observando cada uno de tus movimientos. Y lo peor es que no sabemos si es alguien de tu círculo cercano, alguien de tu confianza». El corazón de Eugenia dio un salto en su pecho. El aire parecía volverse espeso a medida que las palabras de Alfredo se asentaban en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Quién podría haber traicionado su confianza de esa manera? ¿Quién?, susurró Eugenia, su voz temblando ligeramente. Alfredo frunció el ceño y se acercó aún más.
Podía ver que Eugenia estaba tratando de mantener la compostura, pero la preocupación en sus ojos no pasaba desapercibida. Hay un nombre que sigue apareciendo en las investigaciones: Sebastián de la Fuente, el hermano menor de Ricardo. Parece que ha estado involucrado en más de lo que nos dijeron, y hay rumores de que tiene sus propios planes para la familia. Pero lo más aterrador es que podría estar trabajando con los mismos inversionistas que quieren tomar control de la empresa. Las palabras de Alfredo se clavaron en el corazón de Eugenia como dagas frías. Sebastián, el hermano de Ricardo. Nunca lo había considerado como una amenaza. Pero ahora, a la luz de las recientes revelaciones, todo encajaba. Sebastián tenía acceso directo a las decisiones más importantes, y su comportamiento había sido siempre discreto, casi demasiado discreto. ¿Por qué Ricardo no me lo dijo?, murmuró Eugenia con una mezcla de ira y frustración. ¿Por qué no me advirtió? Alfredo la miró fijamente. Porque no lo sabe, o al menos eso creemos. Ricardo está tan metido en su propio mundo, en su negocio, que no se da cuenta de lo que está sucediendo en las sombras. Pero tú... Alfredo hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Tú eres la clave. Tienes que ir más allá. Tienes que hablar con Sebastián, descubrir qué está pasando realmente. Solo así sabrás en quién puedes confiar. Eugenia lo miró sin decir palabra alguna. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún había demasiados vacíos. Había algo extraño en la actitud de Sebastián, algo que no lograba comprender, y lo peor de todo, no sabía si podía confiar en él. ¿Sería un aliado o el villano en la historia? Al día siguiente, Eugenia decidió confrontar a Sebastián. Sabía que debía ser cautelosa. No podía mostrarle ninguna debilidad. El encuentro tendría lugar en la oficina que él ocupaba en la mansión de la Fuente, un lugar apartado, alejado de las miradas curiosas. Eugenia estaba decidida a obtener respuestas, no importaba el costo. Cuando llegó a la mansión, la luz del día se colaba suavemente por las grandes ventanas de la entrada. Sebastián la esperaba en su despacho, y no parecía sorprenderse al verla. Su rostro, de facciones bien definidas y ojos penetrantes, estaba imperturbable, pero Eugenia podía sentir que algo no estaba bien. La atmósfera estaba cargada de tensión, y las palabras no tardaron en salir. Eugenia, comenzó Sebastián, su voz profunda y calmada como si ya supiera lo que ella iba a preguntar. He oído hablar mucho de ti, de tu astucia y de tu capacidad para manejar negocios. Es un placer conocerte personalmente. Eugenia se acercó a la mesa, sus pasos firmes y decididos. No iba a dejar que él se saliera con la suya. Necesitaba saber la verdad. Yo también he oído mucho sobre ti, Sebastián, respondió Eugenia con un tono que, aunque firme, dejaba escapar una ligera amenaza. Pero hoy no estoy aquí para escuchar elogios. Estoy aquí para hacerte unas preguntas. Sebastián la observó en silencio durante un largo momento. Luego, sin apartar la mirada, se recostó en su silla, con un aire de arrogancia. Sé lo que estás pensando, Eugenia, dijo, en un susurro casi imperceptible. Estás aquí porque crees que te he estado ocultando algo, pero déjame ser claro. No tengo que rendir cuentas a nadie y mucho menos a ti. Eugenia lo miró fijamente sin miedo, con la determinación que la caracterizaba. Sabía que esa confrontación marcaría el destino de todo lo que había construido. No se trata de que me rindas cuentas, Sebastián, dijo, cada palabra cargada de intensidad. Se trata de que la verdad salga a la luz. No voy a permitir que nadie me use como peón en un juego de poder. No importa quién estés trabajando, yo voy a ser la última persona que se quede en pie al final. Sebastián sonrió, pero Eugenia podía ver la sombra de una amenaza oculta en su mirada. Sabía que este no sería el último enfrentamiento entre ellos. Algo mucho más grande estaba en juego. El sol ya se estaba ocultando en el horizonte, y Eugenia caminaba por los pasillos de la mansión de la Fuente con la cabeza llena de pensamientos oscuros. Lo que había comenzado como una simple lucha por la justicia se había convertido en un laberinto de engaños, mentiras y juegos de poder
que no podía entender por completo. Cada vez que parecía estar cerca de la verdad, nuevas capas se desvelaban, cada una más compleja y peligrosa que la anterior. La confrontación con Sebastián apenas había comenzado, pero Eugenia sentía que el futuro de la familia, de su propia vida y de los millones de personas involucradas en esta guerra, estaba al borde de un precipicio. Esa noche, Eugenia fue invitada a una reunión con Ricardo, el patriarca de la familia, en su oficina. Durante días había evitado enfrentar a Ricardo, convencida de que él estaba involucrado en el caos de una manera que aún no lograba comprender. Pero esa vez sintió que no podía eludir más la confrontación. Sabía que debía descubrir si Ricardo estaba al tanto de las maquinaciones de Sebastián, si tenía alguna idea de lo que su hermano menor había estado planeando en las sombras. Al llegar a la oficina, Ricardo estaba esperando, sentado en su silla de cuero, mirando por la ventana. Su figura se recortaba contra el cielo estrellado, su perfil tan familiar y a la vez tan distante. Al girar hacia ella, sus ojos la recibieron con una mezcla de aprecio y algo más. Eugenia no pudo identificarlo del todo, pero había algo en su mirada que le inquietaba. «Eugenia, por fin has llegado», dijo Ricardo con una voz grave, pero no del todo cálida. «Pensé que habías olvidado nuestra cita». Eugenia no respondió de inmediato, sino que se acercó a la mesa de conferencias, donde el aire parecía cargado de secretos no dichos. Un silencio se instauró entre los dos, un silencio incómodo que aumentaba la tensión. «¿Qué está pasando aquí, Ricardo?», preguntó Eugenia finalmente sin rodeos. «¿Sabías algo de los planes de Sebastián?». Ricardo frunció el ceño. La pregunta, claramente inesperada, parecía haberlo desconcertado por un momento. Durante un segundo, Eugenia pensó que había tocado una fibra sensible, pero al instante se dio cuenta de que el hombre frente a ella tenía control total de la situación. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Ricardo, su tono tenso. «Sabes bien que mi hermano no es precisamente un hombre de confianza, pero jamás imaginé que su implicación fuera tan profunda. ¿Por qué no me dijiste nada antes?». Eugenia lo miró fijamente, sorprendida por su respuesta. ¿Qué quería decir con eso? Había algo en su actitud que no encajaba. Parecía estar reaccionando a las palabras de manera demasiado controlada. Eugenia se sintió invadida por una extraña sensación de que algo no cuadraba, que Ricardo estaba escondiendo algo, y tal vez todo aquello no era solo sobre los planes de Sebastián. Tal vez había algo mucho más grande en juego. «Ricardo», comenzó Eugenia con voz baja pero firme. «Sé que no soy la única que tiene algo que esconder aquí. Sé que tanto tú como tu hermano han estado jugando un juego peligroso. Pero la pregunta es, ¿quién está realmente al mando? ¿Quién decide qué hacer con todo esto?». Ricardo se levantó de la silla caminando lentamente hacia la ventana. El reflejo de las luces de la ciudad se mezclaba con su rostro, creando sombras extrañas que solo alimentaban las sospechas de Eugenia. «¿Sabes, Eugenia?», dijo él sin girarse hacia ella. «La gente piensa que todo esto es cuestión de dinero, de poder, de control, pero no lo es. Al final, todos estamos cegados por nuestra propia ambición. Todos, incluso tú. La verdad es que este juego no tiene ganadores, solo piezas sacrificadas. Y lo peor de todo es que, en el fondo, todos sabemos lo que estamos haciendo, pero nadie quiere admitirlo». Eugenia sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de Ricardo eran como dagas clavándose en su mente. ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué hablaba de manera tan filosófica, casi como si ya estuviera resignado a su destino? Esto no era solo sobre negocios ni sobre dinero. Había algo mucho más profundo que Eugenia no podía comprender. «¿Qué estás tratando de decir, Ricardo?», le preguntó cada vez más confundida. «¿Qué pretendes que haga ahora? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados mientras tu hermano destruye todo lo que has construido?». Ricardo finalmente se giró hacia ella, su rostro ahora más serio que nunca. El ambiente en la habitación se había vuelto denso, cargado de una energía pesada. «Lo que estoy diciendo, Eugenia,
es que no hay marcha atrás. Los jugadores en este juego han tomado su lugar. Ya no somos nosotros quienes decidimos. Ahora, las reglas las dictan fuerzas que ni tú ni yo entendemos completamente. Pero puedes intentar luchar si quieres. Solo te advierto que no será fácil. Y tal vez, al final, ni siquiera valga la pena. Eugenia se quedó sin palabras. Lo que había comenzado como una simple confrontación se había transformado en algo mucho más complicado. Ricardo, el hombre que había admirado tanto, el hombre que creía que conocía, ahora parecía estar hablándole desde un lugar distante, como si estuviera atrapado en una red que él mismo no sabía cómo escapar. «Entonces, ¿qué esperas que haga?», preguntó Eugenia, su voz ahora más suave pero cargada de impotencia. «¿Rendirme? ¿Aceptar que todo esto es una mentira?». Ricardo no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a ella y, por primera vez en mucho tiempo, Eugenia vio una chispa de algo genuino en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, Ricardo también estaba atrapado en este juego que ellos mismos habían creado. «Haz lo que creas que debes hacer, Eugenia, pero ten en cuenta que este juego no es solo de nosotros. Las reglas han cambiado y quien se quede atrás perderá», dijo mientras se alejaba hacia la puerta. «Y en este juego, el que se queda atrás, desaparece». Eugenia se quedó allí, mirando cómo se cerraba la puerta tras él. El peso de sus palabras se cernía sobre ella como una sombra. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Podía confiar en él? ¿O Ricardo, al igual que Sebastián, tenía algo oculto que aún no había revelado? La verdad parecía cada vez más lejana, y la única certeza que Eugenia tenía era que no podía dar un paso atrás. El futuro de todos dependía de su próximo movimiento. Eugenia despertó sobresaltada en plena madrugada. Las sombras de la mansión de la fuente se alargaban con la luz de la luna, invadiendo los pasillos como presencias invisibles que observaban sus movimientos. A pesar de su agotamiento, su mente no lograba descansar. La conversación con Ricardo aún retumbaba en sus oídos, como una alarma silenciosa que no podía apagar. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en esa familia? Había llegado al punto de no saber en quién confiar. Durante toda la noche había dado vueltas en la cama, con la mente llena de preguntas sin respuesta. El juego de Sebastián, los oscuros secretos de su tío, las mentiras de Ricardo. Todo parecía estar conectándose en un entramado de intereses, traiciones y manipulaciones. Y ella, atrapada en medio de todo eso, no podía detener la avalancha que la arrastraba cada vez más adentro. Eugenia se levantó, y al caminar por los largos pasillos de la mansión, notó cómo cada paso resonaba en el silencio de la casa. El eco de sus tacones sobre el mármol parecía burlarse de ella, recordándole que no había escape posible. Estaba involucrada hasta los huesos en un conflicto que ya no tenía retorno. Al llegar a la sala de juntas, la gran mesa de madera maciza parecía reflejar la oscuridad del alma de los que se reunían allí. De alguna forma, Eugenia había creído que había llegado hasta aquí por su propia voluntad, pero cada vez era más claro que las piezas de este juego no se movían por su propia mano. Ella era una marioneta de fuerzas mucho más grandes que ella misma, pero en ese momento decidió que no sería una espectadora más. No podía permitir que todo lo que había pasado se convirtiera en una derrota. Sin importar los riesgos, debía hacer algo, tomar el control. La idea de ir tras Sebastián, de finalmente desenmascararlo, era una necesidad que ya no podía ignorar. Si no actuaba ahora, todo se perdería. En ese preciso instante su teléfono vibró. El mensaje era corto, pero suficientemente claro. La verdad está más cerca de lo que crees. Tienes que elegir, Eugenia. Elige bien. Las palabras helaron su sangre. ¿Quién estaba detrás de eso? ¿Ricardo? ¿Sebastián? ¿O alguien más? No había tiempo para investigar el origen del mensaje. Lo único que importaba era la elección que debía hacer. Poco después, Eugenia se encontraba frente a Sebastián.
El hombre que había jurado destruir su vida, el mismo que había intentado manipularla y usarla como una herramienta en su propio juego. Pero esa vez, la balanza había cambiado. Ella no era la misma mujer que había llegado a esa mansión semanas atrás. Ahora, Eugenia estaba dispuesta a luchar y no tenía miedo de enfrentarse a él. «¿Qué quieres, Eugenia?», dijo Sebastián, su tono sarcástico como siempre, desbordando arrogancia. «¿Acaso pensabas que te dejaría ganar?». Eugenia lo miró directamente a los ojos, sin vacilar. La lucha estaba a punto de empezar, pero no solo contra él. Era contra todo lo que representaba. El poder sin escrúpulos, la avaricia, la manipulación. «No vine aquí para ganar, Sebastián. Vine aquí para que tú pierdas», replicó Eugenia con firmeza, cruzando los brazos sobre su pecho. Sebastián se rió con desprecio, como si sus palabras no tuvieran peso alguno. Pero algo en la mirada de Eugenia lo hizo callar. Había algo en ella que no era igual a la mujer de antes. Algo en sus ojos, una determinación que le provocaba miedo. «¿De verdad crees que puedes detener todo esto, Eugenia?», continuó él, esta vez con menos seguridad. «Lo que estás a punto de descubrir te va a destruir. Y no solo a ti, sino a todos los que te rodean. Este juego no es para gente como tú. Eres solo una peón más en el tablero». Eugenia no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, acercándose a él con una calma peligrosa. «Este juego ha sido diseñado por ti, Sebastián, pero no lo has entendido. No se trata solo de dinero ni de poder. Se trata de las vidas que destrozas para satisfacer tu ego. Y ahora, las piezas del tablero están a punto de moverse en tu contra. No eres tan inteligente como crees». La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Sebastián la miró con furia, pero algo en su postura se quebró por un segundo, como si hubiera percibido que, tal vez, Eugenia tenía razón. Había cometido un error al subestimarla, y eso podía costarle caro. «Te equivocas, Eugenia», dijo él, sus ojos brillando con ira. «No importa lo que hagas, no hay salida para ti. Ya estás demasiado atrapada en todo esto como para escapar». Eugenia no se dejó intimidar. Había llegado a ese punto sabiendo que las cartas ya estaban sobre la mesa. Ahora la única forma de ganar era hacer lo que ninguno de ellos había anticipado: hablar con la verdad. «Tú sí que te equivocaste, Sebastián, porque a veces el peor enemigo no es el que está enfrente de ti, sino el que tienes dentro. La verdad es más peligrosa de lo que te imaginas y va a destruirlo todo». En ese momento, Eugenia sacó el sobre que había encontrado en el despacho de Ricardo. Dentro había pruebas irrefutables de la conexión de Sebastián con las actividades ilegales de la familia. La última carta que necesitaba para ganar. El rostro de Sebastián palideció cuando vio lo que Eugenia tenía en sus manos. El silencio que siguió fue absoluto. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Por primera vez en toda la historia de este juego, él no tenía las respuestas. «No puedes hacer esto», murmuró Sebastián, su tono un susurro de desesperación. Eugenia finalmente había encontrado el punto de inflexión. La batalla había sido larga, pero la guerra aún no terminaba. Sabía que, aunque había ganado una pequeña victoria, las consecuencias de su acto cambiarían todo para siempre. El juego final estaba por comenzar.